La siguiente es una producción de 360podcast.sb. A continuación, Historia Azul, la historia de El Salvador. Bienvenidos nuevamente a este podcast que gracias a Dios nos hemos dado cuenta que ha caído muy bien con toda la gente que nos escucha. Historia Azul, la historia de El Salvador. Como siempre, conduciendo la parte del contenido de sabiduría y de conocimientos sólidos, nuestro amigo Herbert Erquicia y este es su servidor Carlos Arévalo para tratar de hablar un poco de la historia de este nuestro amado país El Salvador. Muchísimas gracias por continuar escuchándonos, por continuar descargando nuestro podcast y por comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. ¿Qué tal, Herbert? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contento. ¿De regreso a clases? Sí, me siento como de regreso a clases, de verdad, estrenando cuadernos. Y me mandaron sin lápices. A mi mamá sin los cuadernos forrados. Sí. No, la verdad que muy feliz. Creo que no han pagado, por eso no me daban a entrar. Muy feliz de regresar a esta nueva temporada. Bueno, de estar en esta nueva temporada. En la cual, pues, por supuesto, hay muchas sorpresas, ¿verdad? Parte de esas sorpresas es que tenemos algunas temáticas que obviamente no las podemos abordar en un solo episodio, sino que probablemente en dos o más episodios, perdón. Y por otra parte también tenemos invitados, ¿verdad? La investigación o lo que hablamos acá no solo es lo que tu servidor conoce, sino que hay otros y otras colegas que también serán invitados en el momento pues que tengamos que hablar las temáticas que ellos manejan, ¿verdad? Claro. Así que para contarles a quienes van llegando, esta segunda temporada surge después de haber hecho una primera con 12 episodios. Esperamos replicar esa cantidad de episodios esta temporada, así va a ser, ¿verdad? Creo que vamos a abordar temas un poco más concretos, más completos. Sin embargo, porque muchos de ellos son de una profundidad o una amplitud bastante grande, pues tendrán que ser llevados a cabo en 1 o 2 o 3 episodios en esta misma temporada o continuar abordándolos en temporadas posteriores, ¿verdad? Así que muchísimas gracias de plano por su predilección, muchísimas gracias por darnos ese continuado apoyo y por seguir escuchando a estos sus servidores que están tratando de hablar un poco de la historia del país como normalmente no la conocemos, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro primer tema este día y con cuál vamos a comenzar esta temporada, mi estimado Herbert? Bueno, esta temporada la iniciamos con el tema Diáspora Africana en El Salvador. Ya la temporada pasada pues hablábamos de las comunidades indígenas, ¿verdad? Hemos hablado obviamente en la parte colonial también de los europeos, en términos generales, por supuesto, pero quiero hablar, sobre la diáspora africana en El Salvador, o sea, esa que muchos denominamos la tercera raíz, ¿verdad? De esta población en la actualidad y en América, en términos generales. Claro. Y es un tema, digamos, de interés para muchas personas, obviamente de negación para otras, porque están diciendo, bueno, si yo no conozco ningún... La Constitución y que yo no... Y dirán, bueno, yo no conozco ningún negro en El Salvador, ¿verdad? O dónde están, ¿verdad? Estos negros en El Salvador, como la gente lo llama coloquialmente, ¿verdad? Claro. A las personas de ascendencia africana. Claro. ¿Verdad? Yo creo que la connotación que tenemos en América Latina, o por lo menos en El Salvador, es muy distinta y es como menos estigmatizante al grupo étnico, ¿verdad? De afrodescendientes o africanos, ¿verdad? Aquí es un tema más de, no sé, hemos convivido tanto durante tanto tiempo que y han sido tan parte de la historia que, pues sí, no va más allá de como que le digan a alguien, mira, chele, y ya, no es un tema tan complicado. Pero realmente uno en nuestro país, en El Salvador, normalmente no ves gente africana, no ves gente de descendencia africana o de extracción
africana. Entonces, no deja de ser como de llamar un poco la atención, ¿verdad? Cuando ve gente pues con rasgos muy mulatos o definitivamente rasgos de raza negra, y los ves caminar, pero han estado en la historia y en las raíces nuestras desde hace más de 500 años, ¿verdad? Desde que empezó la conquista, la llegada de los europeos y obviamente la traída de mano de obra regalada, ¿verdad? Como era el tema de la esclavitud en ese momento. Pero contanos, entonces, ¿cómo llegan? ¿Cuándo llegan a El Salvador para entrar en materia? Fíjate que, desde las fuentes históricas, y tal como lo decían, las primeras menciones sobre africanos, gente esclavizada, ¿verdad? Africanos en el actual El Salvador, es con la llegada del piloto andaluz Andrés Niño, ¿verdad? Cuando llega, y yo creo que algo de eso hablamos. Él trae los primeros esclavos. Digamos que trae los primeros esclavos. Trae 10 esclavos africanos que fueron comprados por él y 10 que le dan la corona. Esto lo hablamos. Lo platicamos una vez. Pero en episodios pasados. Obviamente, ¿verdad? Andrés Niño no lo veo que va a las costas de África y recluta bueno, quienes no lo saben, el proceso de la esclavización o de la recolección de esclavos no era necesariamente que los europeos entraban a tierras africanas y de ahí los secuestraban, ¿verdad? Normalmente eran vendidos por otros locales en África, de alguna tribu conquistada, de algún territorio donde habían sometido a la población, y obviamente sabían que había un mercado con los europeos que los compraban para traerlos a América, y aprovechaban y hacían la venta en las meras costas, ni siquiera tenían que ingresar a los territorios. Sí. Entonces, ¿de dónde se abastecían los españoles? En este momento, bueno, el tráfico, digamos, de gente esclavizada que venía de África, pues estaba en la península. Primero, como ¿En Cuba, tal vez? No, en la península ibérica. Primero, en la península ibérica, ¿verdad? Estamos hablando de España y Portugal, en donde en ciudades como Sevilla, por ejemplo, se vendían los esclavos en el mercado, en la plaza. En la plaza o en las gradas de la catedral, digamos, de Sevilla. Ahí, o sea, te digo esto porque hoy en día, obviamente, vemos la esclavitud, como una cosa totalmente terrible que va obviamente en contra de los derechos humanos, pero en este momento hay que tener en cuenta... En contra de cualquier valor moderno, sí, y moralmente aceptado. Exacto, y lo que hay que tener en cuenta es que la esclavitud era legal, ¿verdad? Entonces la gente esclavizada era un comercio legal, o sea, vos podías tener esclavos, lo que podías comprar, y obviamente, tal y como lo decías, eran extraídos por otras comunidades de africanos dentro del continente africano, y vendidos, ¿verdad?, en los puertos, ya sean los comerciantes portugueses, etcétera, ¿verdad? Que de ahí luego venía el comercio, digamos, probablemente los de Andrés Niño, estos venían desde la península, ¿verdad? Comprados desde la península, pero otros ya cuando empieza a haber un gran mercado de gente esclavizada de África, y digamos que el punto de llegada a ¿cómo se llama?, América eran varios, ¿verdad? El punto del Caribe, tanto del Caribe insular, ¿verdad? Como también, digamos, en tierra firme, ¿verdad? Al lado de las Antillas. Sí, muchos llegaban obviamente a la Española, que es, digamos, República Dominicana y Haití, a Cuba, llegaban obviamente a ¿cómo se llama?, Cartagena de Indias, hoy Colombia, y los que venían a esta parte norte de Centroamérica muchas veces entraban, ¿verdad? Y eso por las fuentes, entraban por Veracruz, ¿verdad? Ahí por el puerto de Veracruz entraba esta gente esclavizada. Por eso es que en Veracruz, en Tabasco, también en Guerrero, hay muchas... Y en casi todo el Caribe de Centroamérica. Por supuesto, hay muchas comunidades afrodescendientes. Las comunidades que nosotros conocemos de la costa atlántica de Centroamérica
son, afrodescendientes que llegan posteriormente, ¿verdad? Que tienen más relación, incluso, o sea, más relación con el comercio inglés, ¿verdad? Los que vienen al Pacífico, digamos, y en ese caso a El Salvador, estos que vienen al Pacífico, en su mayoría entran por Veracruz y hacen todo este recorrido a través de México y llegar a Guatemala, a Ciudad de Guatemala, y luego se iban transportando, ¿verdad?, hacia diferentes lugares. Solo llegar hasta acá era solo llegar, un reto de vida o muerte. Imagínate sobrevivir en un barco hacinados, ¿verdad? Y esto y lo otro. Llegaban, obviamente, los más fuertes, y los más fuertes eran los que podían, los que se vendían también, porque se vendían, comprabas, era como comprar ganado, como comprar ganado, ¿verdad? Entonces en ese sentido era importante todos estos mercados, ¿verdad? Pero al final y al cabo, como les digo, hay que tener en cuenta que la esclavitud era una cuestión legal, ¿verdad? O sea, era un comercio legal y vos podías, comprar, ¿verdad? Hay otras menciones, por ejemplo, como te decía, las primeras son estas de Andrés Niño, que trae gente esclavizada. Luego están las menciones de algunos afrodescendientes que probablemente no eran esclavizados, pero acompañaban a los conquistadores españoles, ¿verdad? Claro. Tenemos varias menciones en los lienzos, por ejemplo, aparecen algunos, por ejemplo, en el lienzo de Cuaquecholan aparece uno que viene con su traje tribal, ¿verdad?, africano, pero hay otros que son afrodescendientes que ya vienen, vestidos como a la usanza europea, entonces también son parte de esa alianza. Sin embargo, también tenemos otras menciones, por ejemplo, en la Villa de San Salvador de 1528, el vecino Pedro Núñez, vecino de San Salvador, él que solicita en una permiso a través de una real cédula en 1538 para traer a la Villa de San Salvador 2 esclavas y un esclavo para oficios domésticos, ¿verdad? Pero eso quiere decir que, que eran esclavos que ya tenían que haber pasado por la península, que probablemente ya hablaban castellano, sabían, conocían muy bien o ya estaban o conocían muy bien la cultura española para traerlos al interior de tu casa, ¿verdad? Como para servicio doméstico. Pero luego también hay otros esclavos que se traen a partir de, ya como lo hablamos en episodios pasados, a partir de la negación de tratar como esclavos a los indígenas en América, ¿verdad? A mediados del siglo XVI, desde la corona española se decide que ya no se va a tratar como gente esclavizada a los indígenas. Entonces, obviamente, se trae un nuevo grupo humano que son los africanos, ¿verdad? Mira, la verdad que son momentos de nuestra historia que desconocemos bastante y que le dieron forma de una manera u otra a las personas y consecuentemente a los matices de nuestra historia. Recuerdo el caso de Pedro Pablo Castillo. Él era mulato, sí, ¿verdad? Es decir, la mezcla de un africano con un indio, con un local, claro, con un nativo, ¿verdad? Para dar quiere decir que también llegan y hay una gran cantidad de mestizaje, Herbert. Por supuesto, fíjate que... Distinto en otros lugares donde se ha conservado, por ejemplo, en Guatemala tú ves las áreas donde están todos los pueblos originarios de Guatemala, claro, que mantienen un cierto hermetismo al momento de contraer nupcias y, digamos, al momento de hacer de procrear una familia, ¿verdad? Se mantienen más unos con unos, ¿verdad? Y así en la costa atlántica también ves grupos de afrodescendientes, y etcétera, ¿verdad? Pero aquí tiende a haber siempre un mayor mestizaje en todas las de todos contra todos. Yo creo que eso es interesante porque ese mayor mestizaje pues se da obviamente en la parte, digamos, de Centroamérica.
digamos que estamos hablando de Guatemala, el actual El Salvador y Nicaragua, ¿verdad? Es muy parecido ese mestizaje que se da entre los afrodescendientes, ¿verdad? Que venían esclavizados con españoles, porque en realidad es de español y negra o de española y negro surge mulato, que son estas castas, como se llamaban, que hay una gran cantidad de cruces, si le podemos llamar, ¿verdad? De vinculación, en donde, bueno, habían todas estas castas y hay los zambos, los salto atrás, los no sé qué y no sé cuánto, que bueno, pasaríamos todo en las siguientes temporadas. En una temporada hablando sobre eso, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir es que sí, como lo has dicho, hay un gran mestizaje. O sea, los mulatos, o sea, los hijos de español con africana, empiezan a surgir, ¿verdad? Empiezan a surgir este nuevo grupo étnico, digamos, al que denominamos mulatos y a lo que las fuentes coloniales denominan mulatos, claro, ¿verdad? Sambo es africano con indígena, ¿verdad? Toda la razón. Y luego pues hay otras denominaciones, mira, la última mención en El Salvador de Zambos la hace David J. Guzmán más o menos en 1910, cuando habla de que todavía hay en El Salvador algunos zambos, ¿verdad? Creo que se ven, ¿verdad? Imagínate, estamos hablando, bueno, hace 110 años, ¿verdad? Todavía se hablaba sobre ello. Lo que pasa que hay un constructo posterior que tiene que ver con a partir de los años 20 del siglo pasado, con un constructo de negación de esa negritud, ¿verdad? Que también es importante hablar de ello. Explícame eso. ¿Cómo es esa negación? ¿Qué consiste en eso? La negación consiste en decir, bueno, a partir de los años 20 hay una política pública, que tiene que ver con la educación, tiene que ver con digamos, con el desarrollo de este nuevo estado, de esta república salvadoreña, en la cual ahora todos somos mestizos y ya no hay diferencias entre indígenas, mulatos, esto y lo otro. Entonces, lo indígena todavía está como más latente. Hay comunidades indígenas que se pueden percibir, pero lo mulato, o sea, lo afrodescendiente, lo africano, ya han pasado casi 100 años o un poco más desde que ya no vienen nuevos esclavos africanos, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que hay... terminó la colonia. Entonces eso quiere decir que hay más mestizaje y en, digamos, no sé, en cuántas 7, 8 generaciones, por ejemplo, vas perdiendo el pigmento del color, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Entonces así hay una... Entonces al final se llega a decir, bueno, ya no hay negros en El Salvador, o ya no hay afrodescendientes en El Salvador. En el caso de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, de Costa Rica, por ejemplo, solo se entiende al afrodescendiente, pero el que vive en la costa atlántica. Claro. Sin embargo, ellos también tienen afrodescendientes que son de esa parte de la colonia. Claro. No sé si me doy a entender. O sea, sí, son dos momentos distintos, ¿verdad? De africanos en Centroamérica. Digamos, dos grandes momentos. Sí. Porque estamos hablando de primero de 300 años y luego de 200 años, cómo se han ido estos, digamos, mimetizando entre la sociedad, ¿verdad? Te quiero preguntar, bueno, obviamente pues se ha venido mezclando y consecuentemente homologando, digámoslo, homogeneizando la población, sí. ¿Verdad? Y todos adquirimos pues un nivel más o menos similar de mestizaje, ¿verdad? Unos más chelitos, otros más pretitos, pero somos los latinos, pues, ¿verdad? Vaya. Entonces, pero ¿qué sobrevive de esta cultura en este mundo actual, en esta época actual? ¿Qué sobrevive de esta descendencia africana? ¿Y dónde están? Porque aquí en El Salvador, pues no es como, como estamos hablando, pues en la costa atlántica de Guatemala, en la costa atlántica de Honduras. Si uno ha tenido la oportunidad de viajar por el norte de Honduras, lo que ellos conocen como el departamento o el estado de Atlántida,
ahí pues uno ve comunidades enteras de gente descendientes directos de africanos que no han perdido en absoluto sus rasgos. Entonces, aquí en El Salvador, ¿dónde están? ¿Sobreviven? ¿Hay todavía? Yo creo que esa es una pregunta muy interesante, porque cuando pues a tu servidor le ha tocado hablar de este tema y a los demás colegas que estudiamos este tema, bueno, nosotros obviamente están las fuentes documentales donde dice la cantidad de negros que se traían, la cantidad de gente esclavizada, la cantidad de mulatos, los casamientos entre personas, ¿verdad? Y el hijo naciendo o bautizándolo como mulato. Luego, por supuesto, hay otros espacios en donde, ¿cómo se llama? Otros espacios donde se puede ver, por ejemplo, la tradición, digamos, de estos afrodescendientes, ¿verdad? Pero yo creo que fundamentalmente la gente dice, bueno, ¿y dónde están? ¿Verdad? Están aquí, ¿verdad? Lo que pasa es que hay que entender que el afrodescendiente salvadoreño no lo encontramos en ¿cómo se llama? No lo encontramos así como podemos ver en la calle cuando vos vas al norte de Centroamérica, la parte atlántica, sino que más bien ya no luce como uno se imagina que son los africanos esclavizados, ¿verdad? Normalmente te imaginas que el afrodescendiente salvadoreño es como lo ves en Estados Unidos, como lo ves en otro lugar, sino que acuérdate que ya ha habido un mestizaje, sí. Sin embargo, guardan... Profundo. Sí, profundo, pero guardan rasgos... De 400, 500 años, ¿cuántas generaciones hay ahí? Sí, guardan rasgos de su cultura, de muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, Hay unos que tenemos más ritmo que otros, esa es la verdad. Sí, ¿verdad? Y también hay cosas interesantes en ese sentido, porque tiene que ver, bueno... cosas como la música, por ejemplo, ¿verdad? El baile. Sí, el baile, algunas otras... Y de comidas, de alimentos que nos hayan heredado la comunidad africana o que ahora consumamos y que no sabemos que de ahí viene. Fíjate que hay, por ejemplo, expresiones culturales, hay en fiestas populares, en la religiosidad popular también, en la espiritualidad, en la tradición oral, en las danzas, ¿verdad? Con una colega hemos estudiado, por ejemplo, hay un santo muy, muy famoso que es San Benito de Palermo, ¿verdad? San Benito de Palermo es un santo africano, afrodescendiente, que es como el referente de los primeros, de las primeras personas esclavizadas africanas en América hispana, ¿verdad? Luego, obviamente, ese referente más adelante, ya en el 19-20, viene a ser San Martín de Porres, ¿verdad? Totalmente. Pero hay otros, ¿verdad? Como te digo, los que ha estudiado esta colega, que son devociones y cofradías, ¿verdad? La de Santa Efigenia, ¿verdad? San Benito de Palermo, el mismo Señor de los Milagros también, San Fray Martín de Porres, la Virgen del Rosario de los Morenos, ¿verdad? Incluso, si vos ves lo que pasa es que hay recuerdo cuando fuimos a hacer la visita al centro histórico en la iglesia El Rosario, que es donde estaba es el espacio en donde estaba el edificio más importante, digamos, religioso en la colonia donde estaba la parroquia de San Salvador. Allí pues hay estaba... es la Virgen del Rosario de los Morenos, ¿me entendés? Está también Santa Rosa de Lima. ¿No te recordás que había una Santa Rosa de Lima? Y también hay un Fray Martín de Porres. O sea, estás hablando de una devoción a santos que tienen que ver con lo afrodescendiente. Incluso al sur, como comentábamos en algunos otros de los episodios, es donde están los barrios de los mulatos de San Salvador, ¿verdad? Que es el barrio La Vega, el barrio de Candelaria, gracias, que son los barrios de los mulatos de San Salvador. Eso era como
Ahí viven los mulatos. Ahí están los barrios de los mulatos, en donde ellos también están organizados. Había un capitán de barrio que era mulato, había... Lo vimos en la temporada pasada en el tema independentista, cuando ellos eran parte de los grupos activos que querían condiciones distintas para poder autogestionarse como comunidades, ¿verdad? Sí, y en todo esto obviamente hay una gran cantidad de sincretismo, ¿verdad? Porque... por ejemplo, está el culto a Elegua, que es Yoruba. Están los bantúes, rituales populares de magia. Están Animasola, que es una corriente espiritista. Y una de las cosas, por ejemplo, interesantes es que en las fuentes documentales nos encontramos a gente que viene del Congo, que viene de Guinea, que viene de Angola, que viene de Mozambique, que son los mandingas también. O sea, hay una gran cantidad de... Lo que pasa es que te ponían el nombre de tu ciudad. Por ejemplo, vos eras Carlos Congo, ¿verdad? Yo podía ser Herbert Mandinga o Herbert Angola. Tienes cara de Herbert Angola. Sí, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, así es como las fuentes te iban documentando. Aquí en El Salvador, por ejemplo, tenemos... Bueno, el río Mandinga, que está allá... El Mandinga Rivas también. Bueno, sí, el Mandinga Rivas, que es un jugador de fútbol para la gente de aquella selección de 1982, ¿te acordás? Sí. ¿Verdad? Pero sí, hay muchas cosas que están en la cultura que no logramos ver, ¿verdad? Hay que verlos hay que hilar muy fino. Hay que tamizar bastante para encontrar esas pepitas. Sí, para ir viendo la historia, eso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hoy en día hay danzas que, por ejemplo, la danza de la Negra Sebastiana en Tacuba, Huachapán, es una danza de negros. ¿En ¿verdad? serio? En Tacuba, Huachapán, que uno diría, bueno, Tacuba es un sitio indígena, pero, ojo, hay que entender que también hubo un mestizaje con los indígenas y entonces... es utilizable también el término afroindígena, ¿verdad? Y por otro, la Sebastiana en Izalco, en Sonsonate, también en Izalco había una gran cantidad también de afrodescendientes. Los tabales de Erehuayquín, que es muy famoso, que están en San Rafael Oriente, en Uluazapa, en otros lugares. También la sanjuaneada en Conchagua, La Unión. ¿Y a qué los traían? Es decir, ¿cuál era la principal ocupación para la que traían a los indígenas esclavizados? ¿Al añil? No, a los afrodescendientes esclavizados, ¿sí? Los traían en un inicio para el añil, ¿verdad? Eran para el añil, pero también para otras actividades, como te decía, actividades domésticas. Y también actividades para la minería en el norte del actual El Salvador, colindando con Honduras. Habían muchas zonas mineras, por ejemplo, en el oriente salvadoreño, en lo que se llamaba San Miguel, había muchas zonas mineras y ahí está en la documentación donde se trae mucho, gente esclavizada, ¿verdad? Para poder... que pudiera trabajar en las minas. Y obviamente luego el añil, ¿verdad? Que es el gran producto de la colonia en la época. Y de lo que hablaremos en los próximos capítulos que vienen a eso, ¿verdad? Vienen a ser trabajadores en las industria añilera, sí. En las haciendas añileras. Mira, yo te quisiera, tú mencionaste algo hace un momento, que en los años 20, en 1920, hubo como esta intención de purificar, ¿verdad? Nuestra raza, ¿verdad? Digamos, nuestro ser salvadoreño, sí, entonces queríamos como encontrar una identidad propia nuestra, y no podía ser una identidad que fuéramos europeos, ni que fuéramos negros, ni que fuéramos indígenas, sino que era esa mezcla que ha dado a pie a lo que somos actualmente. Es que, lo que tiene que ver es que no solo es invención del Salvador, es invención de los estados nacionales modernos. Claro. Que en la búsqueda de su identidad, lo que hacen es crear un nuevo ser, ¿me entiendes? Y ese ser, ¿con qué lo vas a identificar? Claro. No lo vas a identificar con lo que esté en negativo, sino que con lo que esté en positivo. Y eso obviamente era lo blanco, lo europeo, y no cualquier europeo, ¿verdad? Sino la ley de migración de 1933, pues no dejaba entrar a los húngaros, a los rumanos, ¿verdad?
europeos, Claro. y tampoco a los chinos, mongoles. Y es exactamente a donde yo quería llegar, ¿verdad? Porque comenzamos en el 20, pero ya en los Sí. años 30, en la ley Sí. de migración del 33, comienza como a radicalizarse un poco más esta xenofobia, pues, ¿verdad? Hacia Sí, de ciertos alguna grupos, manera, sí, hasta sí. ciertos grupos étnicos que por su misma naturaleza o por la percepción de lo que eran ellos como grupo racial, ¿verdad? Se les prohibía la entrada a nuestro país. Contanos de eso, porque siempre hemos oído, no, es que mira, Maximiliano Hernández Martínez prohibió que hubieran negros, Sí. que hubieran chinos, que hubieran aquí, que hubieran allá. Y es un montón de prohibiciones, pero ¿qué tan cierto es? ¿Y qué tan real fue eso? En el imaginario de los salvadoreños. En la ¿verdad? historia de bronce. Sí, en la historia de bronce, pero en el imaginario de la calle de los salvadoreños, lo primero que te dicen, aquí en El Salvador no hubo negros ni hay negros porque Martínez los prohibió. Pero, citándolo, citando, obviamente. Sí, todos lo hemos escuchado eso. Pero obviamente africanos habían entrado, como te digo, desde la colonia. 1525, 24, 28, ¿verdad? Como lo hemos visto. Sin embargo, esa es una ley, ¿verdad? Que también anteriormente habían unas propuestas de ley que hoy en día las vemos, que son leyes xenófobas, ¿verdad? Y en ese sentido se prohibía la entrada también a sirios, palestinos, libaneses, cuando decían los palestinos o los llamados turcos, ¿verdad? Ajá. Entonces había una serie de prohibiciones por nuevos ingresos de estas personas procedentes de estos lugares que te he mencionado. Obviamente también ya habían llegado en el siglo XIX bastantes chinos, ¿verdad? Que se importaron para trabajar alguien los importó en algún momento para trabajar en fincas de café, por ejemplo. En el ferrocarril. Sí, bueno, todavía yo no conozco una fuente que diga exactamente el ferrocarril, pero sí mano de obra, ¿me entendés? Mano de obra barata, calificada, que de alguna manera, y todo esto tiene que ver también con la apertura del canal interoceánico, el canal, interoceánico hasta en el siglo XX, pero anteriormente digamos con los vapores, ¿verdad? Que llegaban a Panamá a partir de la década de los 50 del siglo XIX, de 1850, cuando ya se podía pasar de un extremo a otro. Por el lago Atún. Que se podía pasar de un extremo al otro para ir a buscar el sueño americano que estaba en California, donde estaba el oro. Claro. Entonces ahí había un gran paso, y entonces iban por los puertos del Pacífico, ¿verdad? De Centroamérica, México hasta California, iban todos estos migrantes y algunos se quedaban, así como hoy en día muchos de los salvadoreños y salvadoreñas quieren ir o migrar hacia Estados Unidos. Algunos se van quedando en Guatemala, en Belice, en México, y lo mismo sucedía con estas personas, ¿verdad? Entonces era una ley que estaba hecha para decir, no quiero más gente de acá, quiero gente, que venga de Francia, Alemania, Inglaterra, esto y lo otro. Pero bueno, la verdad que la historia no se puede analizar ahora no creo que sea correcto que hagamos un análisis de la historia con los valores actuales, porque en ese momento era algo que hacía completamente sentido. Como ya lo dijiste tú al principio, la esclavitud era algo legal, ¿verdad? Nadie estaba cometiendo un crimen por poseer esclavos. Sí, hasta una persona del siglo XXI ve aberrante ese tipo de comportamiento, pero es importantísimo tener claro que así fueron las cosas, porque de otra manera estaríamos condenados a no tener ese conocimiento objetivo en nuestra mente, ¿verdad? Y consecuentemente cometer repetidamente errores que no debemos cometer. Recordá, fíjate que en 1824 fue que se abolió la esclavitud en Centroamérica. Imagínate. Mucho, digamos, bien temprana para otros países, ¿verdad? Claro. En Estados Unidos fue posterior, en Brasil, en Cuba, en otros países. Entonces estamos por cumplir 200 años de esa abolición de la esclavitud, ¿verdad? Hoy, habrá otro tipo de cosas, ¿verdad? Sí. Pero esa parte legal de la esclavitud, en donde vos, Carlos Arévalo, podías llegar a comprar, ¿verdad? Un esclavo y
te lo llevabas a tu casa y bueno, Había era gente que alguien de servicio. los marcaba como parte de su También propiedad. se los marcaban, o sea, hay toda una historia enorme que no nos cabe en un episodio. Y ¿verdad? obviamente la esclavitud ha estado en la humanidad, desde la humanidad. Desde el momento que un clan o una tribu o una aldea conquistaba otra, pues obviamente eso era en cierta forma para usurpar sus tierras productivas, el acceso a ganado, el acceso a agua, el acceso a riquezas, y los vencidos tendían a convertirse en la propiedad de. Había esclavos en Egipto, había esclavos en China, había esclavos en Europa, ¿verdad? Muy posiblemente entre las mismas poblaciones hispanas en España, si una hace 2.000, 3.000 años conquistaba a otra, se convertían esos conquistados o esos vencidos en batalla, se convertían en sus esclavos. Sí. Entonces ha sido una cuestión que ha estado en la humanidad toda nuestra historia. Lo mismo hablamos en lo prehispánico también. Claro, ¿verdad? Y es un triunfo de la humanidad. Tener ahora por lo menos una altura moral para condenar eso de la privación y la limitación de las libertades de otros por la fuerza, y creo que es un triunfo de toda la raza humana tener ese tipo de imagínate eso ¿verdad? legal, ¿verdad? Claro. Yo recuerdo, me preguntaba sobre cómo podemos ver algunas cosas hoy en día de lo africano. Bueno, está en la sopa de mondongo, ¿verdad? Que no sé si te gusta, que para algunos la sopa de patas, pues, la frijolada, aunque sea frijol, pero por eso te digo, es un mestizaje, es una gastronomía, el estilo. La chanfaina, la fritada, el consumo de plátano con yuca, malanga, camotes, coco y otros, ¿verdad? Esto es parte de una investigación que realiza una colega, Mariel Berrera, y que también voy a tomar de ella algunos africanismos, fíjate, como timba, ¿verdad? Que es mambo. Timba, que es tambor de tribu bantú, tufu, que es excremento en lengua kikongo, arrurru, el arrurru mi niño, ¿verdad? Ajá. Que es que es arru, niño, ur, negación, rur, llorar, viene del berebere, ¿verdad? Mondongo, panza de res, viene de la lengua kikongo, además es un grupo étnico africano. Candanga, ¿cuántas veces no nos ha llevado candanga? ¿Y quién es candanga? Candanga es el diablo en lengua changa. ¿En serio? Changa. Y de ahí mochila, por ejemplo. Ey, pásame la mochila, ¿verdad? Sí. Yo traigo ahí mi mochila, ya ves que siempre vengo cargando. Entonces es de muncila, saco en forma de sobre, del Kinkongo y Kimbudu. Y así otras, por ejemplo, ruco, ¿verdad? Voy a llamar algunos... ¿Ruco significa eso? Ruco significa viejo en lengua bantú, ¿verdad? ¿En serio? Lo que pasa es que vemos... hay rucos de ruco. Sí, hay rucos de ruco. Hay rucos rock, nosotros somos... Bichorrucos. Sí. Y así, ¿verdad? Chichi, por ejemplo, uno piensa que chichi viene del... Bueno, pero es de niño pequeño en lengua igbo, ¿verdad? Y otros como marimba, bobo, tambo, zumba, chamba, ganga, chambón, pachanga, tanga, o sea, podemos, que están en nuestro castellano, ¿verdad? En nuestro salvadoreñismo, pero hay que entrar. Mayor prueba de la existencia de esa mezcla, de ese sincretismo, difícilmente podíamos haber presentado hoy, Herbert. Qué bárbaro. Sí. Hay una que no la mencioné porque suena como a mala palabra, pero chingar es insultar y ofender, del Kinkongo y del Kimbundu. Mira, ¿verdad? Qué barbaridad. Y se ocupa, imagínate, en México lo ocupan. Sí. Y aquí también, pues. Pero, sí, aquí también. Pero es diferente, ¿verdad? Sí, es diferente, ¿verdad? Bueno, mira, yo la verdad que creo que hemos tenido un retorno a Historia Azul, Historia del Salvador de lujo, porque creo que no hay nadie de la audiencia que no haya descubierto cosas, que no haya aprendido cosas y que se vaya pues con un poquito de mayor conocimiento de nuestra historia a través de este programa. Mira, de plano, muchísimas gracias. No podemos, ¿verdad? Por supuesto, terminar nuestro episodio sin que tú nos hables de la frase que has escogido para dejarle ese pensamiento semanal a toda nuestra audiencia. Fíjate que la frase que he escogido es de Séneca, ¿verdad? Y dice, cito, prefiero molestar con la verdad que complacer con adulaciones. Bárbaro.
bárbaro. Muy interesante. Interesantísimo, interesantísimo. Y para vivir presentemente, Séneca, el estoico por excelencia, ¿verdad? Y de quien viene pues una gran cantidad de conocimiento y que podemos aplicar diariamente en nuestra vida. Muchísimas gracias, Herbert. Muchísimas gracias a todos los que han escuchado, descargado este programa. Como todos los martes, estaremos publicando un nuevo episodio de Historia Azul, la historia de El Salvador. No se olviden, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales y en ellas dejar cualquier pregunta, cualquier inquietud que tenga, cualquier tema que le gustaría que desarrolláramos, ¿verdad? Pues porque para eso estamos. Para hablar de la historia que a todos nos atrae, que a todos nos fascina, la historia de nuestro país. Muchísimas gracias y tengan una súper buenísima semana. Saludos. Esta fue una producción de 360podcast.sb.